Pero para conversar, ¿qué perspectiva tiene la izquierda? Esta izquierda que finalmente existe, una izquierda responsable, con una mirada de país. Voy a recibir a Richard Arce, es congresista de la República, para que nos dé su opinión en torno a lo que está ocurriendo y lo que se intenta generar en el país, sembrando zozobra y caos. Señor Arce, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos. Un saludo para Sol TV, un gusto poder dialogar desde Apurímac. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. El norte, le comento, donde va la cobertura de Sol TV, no hay mayor sobresalto. Han habido algunas movilizaciones muy puntuales, pero no más, así que el norte está relativamente tranquilo. Pero en el sur sí ha habido algunos focos, algunos puntos donde sí se ha generado un poco más de movimiento, podemos decir. Pero también ha habido situaciones que, déjeme decirlo, nos llama mucho la atención en el sentido que están obligando a la población a salir a marchar, lo cual no es tan democrático que digamos, señor Arce, y usted creo que en la zona en donde se encuentra me lo puede describir mejor. Sí, Carlos. En realidad, el día de hoy fue convocado con mucha antelación por diferentes sectores un paro nacional, inclusive manifiestan que es indefinido, ¿no? Yo me encuentro en Apurímac, he estado también en el Cusco estos días, y la situación es de tensa calma, ¿no? El día de hoy ha habido paralización en Abancay, ha habido paralización en Cusco, en Andahuaylas, pero básicamente yo podría llamar en el centro, ¿no?, de las ciudades, donde piquetes marchaban y se manifestaban con todo derecho, ¿no?, como corresponde en libertad a poder hacer actos de protesta. Lo que sí condeno abiertamente es la pretensión de actos vandálicos, como se dio hoy día y comentaba en otro medio también importante, lo que sucedió esta mañana en un mercado donde vamos a comprar en Abancay, que es el mercado de las Américas, donde un piquete de protestantes, de gente que estaba protestando, perdón, trató de intimidar a las mujeres que venden ahí en el mercado. Son mujeres humildes, campesinas, que bajan de sus comunidades y venden. Uno va a comprar verduras, fruta, choclo, que esta época es maravillosa justamente, y comercializan. Y en realidad es una comercialización precaria, porque en el mejor de los casos tendrán un ingreso de 10 o 20 soles diarios. Son personas que viven del día a día, ¿no? Y ahí viene mi cuestionamiento, ¿no? No pueden venir gente a estar agrediendo, a estar conminando a las personas, inclusive amenazándoles, ¿no?, que podían ser agredidas si es que no acataban el paro. Que se movilicen, sí, pero no pueden estar amedrentando, inclusive en este caso a mujeres humildes que trabajan y que llevan el sustento diario a sus familias, ¿no? Y esto es condenable porque el personaje que lideraba esta actividad hace un momento en la tarde, recuerda bien al ministro Sánchez del Ministerio de Roberto Sánchez, Turismo y Comercio Exterior, sí, él publicó que había sido detenido un líder social. Yo inmediatamente le respondí en el Twitter, le subí el video, ¿no? Para empezar, él se ha ungido como líder social, pero es conocido aquí en Abancay como una persona agresiva, ¿no?, que agrede inclusive a mujeres con antecedentes. Ahí están los videos que lo condenan. Entonces, ahí entra el tema. ¿Por qué te toco este asunto? Porque esto ya no es un conflicto social, Carlos. Lo que está viendo es un conflicto político. Exacto. Y son sectores políticos que están pretendiendo irrumpir en el Estado de Derecho, seamos claros. Y eso no puede ser posible, pues, porque la legítima protesta, la legítima reivindicación de sectores tradicionalmente excluidos, porque esa es una gran realidad que vive el sur del Perú, no puede ser aprovechado políticamente, ¿no? Para que te des cuenta la manipulación y sobre todo la maledicencia, ¿no?, que tiene esta gente que pretende ponernos e imponernos sus agendas, ¿no?, que son particulares, no son de reivindicación. Ahora, porque si entramos al detalle, el que decantó toda esta situación fue Pedro Castillo cuando intentó hacer un golpe de Estado. Exacto, bueno, el típico el estilo que siguen muchos, ¿no? El miente que algo queda, ¿no? Entonces ahí estamos. Ahora, mencionó a Pedro Castillo, bueno, que dicha sea de paso ya va, creo, en el abogado número 15 que tiene en su defensa, pero en fin. Ahora, pero él desde la cárcel también comienza a susar, y Vladimir Cerrón también comienza a susar, pide la libertad de Castillo. En estos instantes
acaba de publicar un Twitter manifestando que el Perú está paralizado y da una lista de puntos de algunas vías de comunicación que están bloqueadas como si fuera pues excelente, ¿no? para los peruanos. Bueno, pues, pero el pueblo ya está sintiendo de alguna manera la pegada de todo esto, ¿no? O sea, basta ya, ¿no? Basta ya. Está harto. Sí, y lo que causa indignación es que una vez más, ahí te das cuenta que tiene fundamento mi tesis, y que soy consciente a ello con la humildad que corresponde. Al principio yo dije que esto era un conflicto social, pero no tiene la característica de un conflicto social, porque para empezar, el pliego petitorio es estrictamente político. Están pidiendo cierre del Congreso, adelanto de elecciones, renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Asamblea Constituyente. Inclusive algunos sectores políticos, o sea, actores políticos, partidos políticos y personajes siniestros, ¿no? Como Vladimir Cerrón, están con su agenda propia, ¿no? Y que empiezan, por ejemplo, en este caso, a enviar mensajes al país para vender una idea que no es una realidad. El Perú no está paralizado. Lo que he visto, sería importante que venga Vladimir Cerrón a Purímac, ni siquiera conoce, creo, para que vea que la gente trabaja, vive del día a día, la gente es emprendedora. Y esto está generando que la movilización que se dio hace 2 semanas no tenga la misma intensidad el día de hoy. Creo que eso más bien les ha desesperado, porque ellos tienen su propia agenda. Recuerda bien que detrás de todo esto siempre han estado Bermejo, Bellido, Betsy Chávez y todos estos personajes bastante peculiares, ocasionales en la política, que se arrogan inclusive un liderazgo en la izquierda, y lo único que nos han llevado justamente es a mostrarnos más bien la miseria de lo que puede representar propuestas trasnochadas, ¿no? Anacrónicas, y que tienen como colofón en los actos de corrupción, ¿no? Vladimir Cerrón está sentenciado por corrupto. Cuando se votó la elección, se votó por una plancha presidencial. A la presidencia Pedro Castillo, primera vicepresidenta Dina Boluarte y segundo vicepresidente Vladimir Cerrón. Fue retirado Vladimir Cerrón por el Jurado Nacional de Elecciones por ladrón, ¿no? Porque tiene una sentencia por corrupción. Entonces quedaron solamente Pedro Castillo y Dina Boluarte. Lo que ha habido es una sucesión constitucional, como corresponde a ley. Ahora, que venga con el rollo que él pretende generar ahí toda una desinformación, y es lo que más causa indignación, ¿no? Porque se pretende vender la idea de que acá hubo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Por favor, el que hizo autogolpe fue Pedro Castillo, al estilo Alberto Fujimori en 1992, el 5 de abril. Acá es el 7 de diciembre del 2022, inclusive con las mismas palabras, ¿no? Le faltaba solamente el dedito para que diga disolver. Efectivamente, pero como... Porque hasta para eso han sido bastante torpes a la hora de planificar un atentado contra nuestra democracia. Pero como toda copia es mala, definitivamente, y creo Pedro Castillo mostró su incapacidad desde que ingresó a Palacio hasta el último minuto que se fue. O sea, eso creo que es más evidente, ¿verdad? Ahora, Dina Boluarte, aparumeña, donde justo usted está, ¿cómo evalúa finalmente su gestión? Es la presidenta transitoria, constitucionalmente elegida, obviamente también por todo lo ocurrido, pero ¿cómo toma usted las acciones que está dando en torno a la crisis que se intenta imponer en el Perú? Mira, lo que se tiene que entender es que estamos en un proceso de transición. Es un gobierno de transición. Y eso tiene que entenderlo bien la presidenta Dina Boluarte, creo que lo ha manifestado. Ahora, en este proceso de transición hay un consenso, y en eso estamos de acuerdo, creo que casi todos, ¿no? Y vamos a luchar para que se dé el adelanto de las elecciones. ¿Por qué? Porque la elección del 2021 con Pedro Castillo en el Ejecutivo y este Congreso impresentable realmente nos ha dejado mucho dolor y complicidad justamente en los actos de corrupción, y han perdido legitimidad para gobernar. Entonces tiene que haber un adelanto de elecciones. En ese entender, evidentemente lo que tiene que centrarse el gobierno de Dina Boluarte es en atender las necesidades urgentes que hay en regiones tradicionalmente postergadas y excluidas en el sur, ¿no? Como mi región Apurímac. Ella es apurimeña, por cierto. Sí, claro. Y eso evidentemente le genera un compromiso mayor, ¿no? Recuerda bien, o sea, solo como anécdota histórica, hay una pequeña digresión, es que antes solo tuvimos un único presidente, que fue David Samanez Ocampo en 1930,
cuando hizo el golpe, pretendió hacer un golpe de Estado Sánchez Cerro, no, hizo el golpe de Estado, ¿no? A Leguía. Y en ese proceso de transición la Junta de Gobierno nombró a David Samanes Ocampo. Y ahora tenemos a Dina Boluarte, ¿no? Eso es muy importante para el tema anecdótico, pero también representativo, porque existe cierto arraigo regional. Entonces, en ese entender, ella tiene que trabajar pensando en los intereses de regiones como Apurímac, como Ayacucho, como Cusco, como Puno, Arequipa, ese sur que permanentemente nos expresa al país un reclamo de la presencia del Estado, del compromiso de un país con ese otro Perú que tradicionalmente ha sido postergado y excluido, ¿no? Porque esa es una de las grandes frustraciones que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Correcto. Es una realidad. Efectivamente. Existe otro Perú que desde Lima no se ve. Eso es innegable. Seamos objetivos. Eso es pero no hay innegable. que aprovechar, pues, para buscar rédito político o de manera miserable como Aníbal Torres, ¿no? Para dividir el país, para abrir esas heridas de esas profundas brechas sociales donde más bien ellos deberían trabajar por la unidad de todo el Perú, ¿no? Efectivamente. Señor Arce, ahora evaluemos el papel del Congreso. El día de hoy se han presentado varios proyectos de ley, entre ellos el tema de, por ejemplo, de la reelección de estos congresistas. El otro proyecto de ley es sacar a los jefes de los organismos electorales. El otro proyecto de ley también es el tema de, bueno, pues parece que quieren trastocar las elecciones convocadas para el 2014. ¿Qué interpreta? Parece que no quieren irse, señor Arce. Mira, es indignante y de alguna manera le echan leña al fuego, ¿no? Combustible al fuego con estas acciones. Este Congreso ha sido indolente permanentemente con los problemas sociales y lo que viene aconteciendo, sobre todo en el sur del Perú, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que sigan pateando el tablero en este proceso que más bien deberían estar trabajando en la reforma política para mejorar las leyes, para tener una mejor representación en el momento de las próximas elecciones, ¿no? La pretensión hoy día de querer cambiar a las autoridades electorales realmente es indignante, porque te voy a hacer la analogía, es como si estaríamos en este momento jugando un partido de fútbol y me doy cuenta que voy a perder y pido que, como tengo el poder, cambio de árbitro. Sí, eso es imposible, pues. Efectivamente. O sea, así sea Chechelev, ¿no? Para los de mi generación, un poquito más antes recordamos quién fue Chechelev, ¿no? O sea, ese árbitro que nos hizo, que generó inclusive la tragedia en el Estadio Nacional, ¿no? O sea, no se puede cambiar, así sea Chechelev, para que se pueda entender, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Congreso, una vez más, tal como hizo durante 17 meses de gobierno de Pedro Castillo, avalando los actos de corrupción, el día de hoy es mostrarnos su desprecio a toda la ciudadanía. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque tenemos a sectores radicales que están movilizándose. Y con lo que están haciendo, le están dando el perfecto argumento, la narrativa para que justamente ellos tengan la justificación frente a la población, para que digan, ¿ves? Ahí está ese Congreso que no le interesa los problemas del país y con eso pueda generarse mayor conflictividad, ¿no? Realmente indignante. Ya han pretendido tumbarse la reforma universitaria con el tema de la SUNED, hayan hecho una trampa para presentar una denuncia de inconstitucionalidad de la ley que estaba observada, que tenía una acción de amparo en el Poder Judicial, han pretendido tumbarse la reforma de transporte, la figura de colaboración eficaz, han sido cómplices avalando a ministros como Juan Silva, que inclusive ahora ya según versiones de lo que tiene la Fiscalía, habría habido plata que han pagado a los congresistas para salvarlo de la interpelación. Entonces te das cuenta, pues, encima tienen congresistas violadores, sentenciados no habidos, hay los niños, las niñas. Sí. Esto está realmente descalificado y yo percibo, o sea, mi lectura es que estas protestas evidentemente tienen un tema de fondo que sí se tiene que prestar atención, y es el cuestionamiento al Congreso de la República. La gente está cansada, porque vieron que cayó Castillo, y dice, pero el otro compinche, monstruo, claro, que es el Congreso de la República, ¿por qué siguen en el poder y encima todavía festejan, ¿no? Entonces, en ese entender, definitivamente, hay un escenario donde el Congreso está altamente cuestionado, pero en esta crisis, que yo le llamo conflicto político, la única salida que tenemos es justamente política, y pasa por el Congreso de la República, ¿no? Correcto. Lamentablemente, ¿no? Sí, una pregunta muy breve para una respuesta también breve. El martes 10 se presenta el gabinete de Alberto Tarola.
el gabinete, en este caso nombrado por Dina Boluarte. Obviamente, todo indicaría que tendría el respaldo, pese a que Perú Libre ha adelantado ya que no va a votar a favor de la confianza. Sí, haciendo sumas aritméticas, porque en el Congreso lo que se manda es con los votos. Definitivamente que sí hay los 60, 63, 65 votos que requieren, porque es mayoría simple para que se tenga el voto de confianza. Pero eso que no sea óbice, ¿no? Sería interesante escuchar a ver los argumentos del Ejecutivo, pero también del Congreso para estos cuestionamientos, porque sí hay un problema serio que no podemos evadir. Hay 28 muertos, un centenar de heridos civiles, pero también hay 312 policías heridos, 4 de ellos en estado crítico de salud. Sí. Entonces, ha sido una situación muy compleja, donde es importante que el Perú conozca, para evitar estos aprovechamientos también, porque te habrás dado cuenta que hay sectores que están incentivando la marcha, pero con el objetivo de que haya sangre. Quieren su muerto en las calles. En lo personal, y considero que cualquier ciudadano, un periodista, un político, tiene que ser responsable y siempre enviar un mensaje de paz, de unidad en el país, y tratar de evitar esos mensajes que le hacen mucho daño a nuestra patria cuando inclusive se habla de secesión, ¿no? Quieren formar un país en el sur. Realmente, aparte que es un delito, realmente es indignante escucharlo. Mi exhortación, evidentemente, es que en este año 2023 busquemos la unidad de nuestra patria, ¿no? Hay problemas profundos, pero que la única salida es trabajando juntos, buscando el consenso, buscando una solución en esas diferencias que podría ser nuestra mayor riqueza. Es correcto, es correcto. Señor Arce, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado su análisis en torno a lo que ocurre en nuestro país. Y me quedo con la última frase, esta unión, esta concordia que se necesita para salir de los graves problemas que tenemos, muchos de ellos que se agravaron por el tema del gobierno de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, señor Arce. Buenas noches. No, el gusto para mí compartir con ustedes y reiterar ese llamado de unidad para nuestra patria, ¿no? Más aún si nos escuchan en el norte, nosotros en el sur no tenemos nada contra Lima, contra el norte. Este es un tema más de los políticos, no caigamos en ese juego. Busquemos la unidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Richard Arce nos acompañó en el día de hoy. Es un hombre de izquierda, ojo, es un hombre de izquierda, qué duda cabe, ¿no? Socialista. Sin embargo, tienen, miren, otra mirada distinta, ¿no? Cuestionadora, crítica a estas situaciones violentas que vive el país. Y ojo, ha quedado clarísimo, el derecho a la protesta existe y el señor Arce las avala y las respalda y manifiesta que sí, pues hay un sector del Perú que está siendo marginado y olvidado a quienes se les tiene que atender, dice. Sin embargo, también como hombre de izquierda dice, rechazamos la violencia, rechazamos el caos que lidera Vladimir Cerrón, que asusa el señor Pedro Castillo y las huestes que tiene ahí el señor Cerrón, ¿no? Esa izquierda extremista, violenta, desfasada, esa izquierda no, pues. Esa izquierda no se quiere en el Perú. Bueno, pues reitero, Richard Arce, un hombre de izquierda, tiene una óptica muchísimo más clara de lo que nuestro país necesita, la unión, la concordia para poder salir de esta crisis.